pero pues por cuestiones de fuerza mayor tuvimos que iniciar tardecito. Le envío un saludo a todas las personas que en este momento se conectan, nos acompañan en esta transmisión. Esta transmisión se está llevando en vivo tanto por Facebook como por YouTube, y esto quedará subido a nuestras cuentas más adelante para que puedan repasar una vez más el tema de estudio. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy. La enseñanza la vamos a encontrar en el tercer libro de la Torá, el cual se llama Baikra. Baikra, que significa literalmente llamó. Eso es lo que significa, llamó. Ahora, en la traducción al español se le ha conocido como Levítico. ¿Por qué? Porque el libro trata de una serie de leyes que se le dan a los sacerdotes para hacer su función en el tabernáculo. Por eso a este libro también se le conoce como Torah a Kohanim, las leyes para los sacerdotes. Y más o menos hasta el capítulo 12, si mi memoria no me falla, nos va a hablar este libro de todo lo concerniente a lo que tiene que hacer el sacerdote, el Cohen, en su función, en su servicio en el tabernáculo, y es cómo debe hacer las ofrendas, cómo se debe presentar ante el Eterno, cómo debe vestirse, todo lo que tiene lo concerniente al sacerdocio, todas las leyes de purificación para los sacerdotes. Y después del capítulo 12 nos va a hablar de cómo nos debemos comportar o cómo se debía comportar el pueblo antes de estar delante de la presencia del Eterno, cómo era que tenía que guardar unas leyes de pureza, las mujeres leyes de pureza familiar, los hombres también llevar sus leyes de pureza en ciertos aspectos de su vida. Todo esto con el fin de que al acercarnos al Eterno estuviera de una manera adecuada. Este es el resumen, básicamente, del libro de Baikra en su totalidad, pero hoy nos vamos a detener en la primera parte de este libro, que lo vamos a encontrar en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 26. Y vamos a iniciar diciendo lo siguiente. Dice el versículo 1. Llamó él, o sea el Eterno, a Moshe, y le habló a Adonai desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y habrás de decirle: una persona de vosotros, cuando acercare un sacrificio ante el Eterno de animales vacunos y bovinos, habréis de acercar vuestros sacrificios. Entonces nos empieza a explicar cuando una persona llevaba un sacrificio, un corbán, delante del Eterno, cómo era que tenían que hacer el sacrificio, todo lo que incluía en él. Y nos habla de una serie de sacrificios, una serie de animales los cuales eran utilizados para el sacrificio. Y eso es lo que vamos a desarrollar en la enseñanza de hoy. Lo primero que podemos decir de esto es que cuando se habla de sacrificio, la Torah habla es de corbán. Y corbán no necesariamente significa sacrificio como tal, sino significa acercar algo al Eterno. Por eso es que cuando hablamos de un corbanot, o cuando se habla de esta situación, nos estamos acercando a él con algo. ¿Sí? Con algo, es lo básico para tener en cuenta esa palabra. Pero mi enseñanza el día de hoy no tiene que ver como tal con la explicación de cada uno de los sacrificios, que sí los vamos a ver, sino con algo mucho más grande. Y es que mucha gente pensaba o piensa todavía que que los sacrificios con los sacrificios que se ofrecían allí en el templo, en el tabernáculo, era suficiente para perdonar los pecados del pueblo. Sin embargo, si eso fuera totalmente cierto, nos preguntaríamos entonces por cuáles pecados fue que murió nuestro santo maestro, nuestro Rebe Yeshua Mashiach. Porque está escrito que él murió por nuestros pecados. Entonces, ¿por cuáles pecados? Si finalmente en el servicio del templo, en el servicio del tabernáculo, existían los sacrificios. Es más, cuando vino el Rebe por primera vez, hace 2000 años, el templo estaba en pie. Y si el templo estaba en pie, entonces no tendría ningún sentido el sacrificio del Rebe.
Entonces vamos a tratar de entender esto. Y esto como inicio aquí la enseñanza es porque hace unos años tuve una conversación con un familiar, cristiano, y me hizo una pregunta que era muy interesante y yo le respondí con otra pregunta como hacemos en nuestro pueblo y él me preguntó, ¿ustedes qué piensan de los sacrificios y de las fiestas? ¿Todavía tienen vigencia? Es una pregunta válida, ¿cierto? Porque nosotros aún en este momento celebramos, por ejemplo, las fiestas que están en la escritura. Pero, ¿qué piensan de los sacrificios? Me dijo. Yo le hice un pequeño resumen de las fiestas y le planteé las siguientes preguntas. Le dije, ¿por cuáles pecados murió entonces el rey, Yeshua? ¿Tiene que ver con los sacrificios? ¿Murió por todos los pecados? Y si él murió por todos los pecados, entonces ¿para qué había templo? ¿Y para qué los sacrificios? Es más, y eso es una pregunta que yo dejo planteado para todos los que nos están mirando. Entonces, ¿para qué Yom Kippur? Si finalmente ya todo se hizo. De estas preguntas, pensé en el texto que se encuentra en el Código Real, lo que comúnmente se conoce como el Nuevo Testamento, y lo encontramos en el libro de Yohanan, de Juan, capítulo 1, versículo 29. ¿Qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que dijo Yohanan. ¿A qué se refería Yohanan cuando dijo estas palabras? ¿A qué pecados? Si como digo, ya teníamos y ya estaba en pie el templo. Si miramos el contexto, el templo estaba en pie y se realizaban todos los días ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces vamos a tratar de entender un poco en qué consistían los sacrificios, cuáles eran sus significados y después vamos a mirar un poco el tema del sacrificio del Mesías. Entonces, la parashá de hoy nos relata cuáles eran los sacrificios que se hacían en el Mishkan, en el tabernáculo, y que se siguió haciendo cuando el templo fue levantado. Entonces, los 5 tipos de korbanot, como les dije, korbanot es acercar algo al Eterno. El primero es olá, o lo que encontramos en las Biblias como holocausto, ¿cierto? Esa es una ofrenda que se ponía, se hacía el sacrificio y era totalmente quemada, totalmente quemada. Luego está la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, que es hatat, la ofrenda asham, que es la ofrenda por la iniquidad, la ofrenda shelamim, que es la ofrenda de paz, y la ofrenda minja, que es la ofrenda de harina. Estas son las 5 ofrendas o los 5 korbanot que se ofrecían en el templo o en el tabernáculo. Y vamos a hacer una breve descripción de cada una. Por ejemplo, el corbán olá o holocausto, como se le conoce, como aparece en la escritura. Dice, si una persona desea donar un corbán, puede decir, he de traer un sacrificio olá para Hashem. Elige entonces un ejemplar macho de los animales de la granja que sean kosher. Puede ser un buey, puede ser un carnero, puede ser un macho cabrío. El animal no puede tener ningún defecto. El dueño lleva el animal a la azara, que es el patio del Bet HaMikdash o del tabernáculo. Allí apoya ambas manos sobre su cabeza del animal al tiempo que realiza una confesión. Esa confesión en hebreo la conocemos como Biduí. Y todos los días, cuando hacemos Shaharit, recitamos ese Biduí, recitamos esas confesiones de pecado. Entonces se ponían las manos sobre la cabeza del animal, se pronunciaba esta confesión de pecados o simplemente los pecados por los cuales se hacía esta ofrenda. Aunque la persona debe traer el olá, o sea, el holocausto por voluntad propia, esta le ayuda a obtener perdón por algunos de sus pecados. Vamos a aprendernos otra palabra hoy, que es averot, pecados. Averot, pecados. ¿Cuáles pecados perdona Hashem a una persona por traer un sacrificio olá? Y se nos dice lo siguiente. Hay 3 tipos de pecado.
Primero, si una persona tuvo malos pensamientos, hizo teshuva, es decir, se arrepintió por ellos, el Corban Olá expía sus malos pensamientos. Entonces ya tenemos la primera clase de pecados que está perdonando este tipo de sacrificio. Entonces, malos pensamientos. Segundo, si por error una persona no cumplió con alguna misvá de la Torah que debería haber cumplido y hace teshuva, la ofrenda de holocausto ayuda a que ese pecado sea perdonado. Es decir, uno por los malos pensamientos, otro porque por error se olvidó hacer alguna misma. Entonces, por poner un ejemplo, el hombre se le olvidó ponerse su tzitzit por olvido y entonces al no cumplir esa misma podía llevar una ofrenda. Tercero, el holocausto o la ofrenda olá también expía los pecados que pueden corregirse mediante el cumplimiento de una misma. ¿Sí? Entonces, olá, holocausto, es uno de los korbanot más sagrados y recibe el nombre de Kodesh Kodashim, ¿cierto? O sea, es una ofrenda de santidad. Ahora, vamos a mirar qué se podía ofrecer. Un toro, se podía ofrecer un cordero, se podía ofrecer también un ave, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar un poco y detenernos un poco en esa clase de sacrificio que era la que se hacía con un ave. Naturalmente, un sacrificio animal es mucho más costoso que un ave. Cuando nos referimos a un sacrificio animal, nos estamos refiriendo a un toro o una oveja. Y no todo el mundo tenía para comprar esos animales. Entonces, ¿qué era lo que se podía hacer? Se podía llevar un tórtolo, una palomita, para hacer ese sacrificio. Eso nos recuerda más o menos lo que nos cuenta la escritura de cuando fueron a presentar a Yeshua al templo y sus padres llevaron dos tórtolos, dos tortolitos. Entonces era muy normal que las personas que tenían muy pocos recursos llevaran esto al templo. Si un judío dice el texto que estoy leyendo, que ya ahorita les digo de dónde fue tomado, si un judío desea donar una olá a Hashem, pero no tiene los medios para comprar o regalar un animal, puede en cambio donar una de las aves kosher, una paloma o una tórtola. Entonces, ¿qué hacían? Llevaban el ave al Cohen, o sea, al sacerdote, pero no apoya las manos sobre el animal, sobre la avecita, ¿sí? Como lo harían con el toro, con el cordero, como lo vimos. No, simplemente se lo entrega al sacerdote. El Cohen mata al ave haciendo una incisión sobre la parte posterior del pescuezo, es decir, le daña el pescuezo, pero no le quita la cabeza. Era desprendido el cuello. Antes de que el ave sea quemada sobre el Mizbeach, otra palabra para que la vayan teniendo, el Mizbeach es el altar donde se hacían los sacrificios. El Cohen le saca el estómago y lo tira, ya que esto no podía ser parte de la ofrenda. Y esto tiene una enseñanza muy interesante, pero no lo vamos a tocar. Pero tiene una interpretación muy bonita el hecho de sacarle el buche al ave. Nuestros sabios enseñan esta norma. Cito, no es importante para Hashem el que una persona esté en condiciones de ofrecer un corbán costoso o barato. Lo que él desea es que la persona traiga el corbán al Eterno, por amor a él, y no en busca de honores. ¿Cierto? Entonces el Eterno, aquí lo que nos enseña es que el Eterno no hace diferencia entre el que lleve el toro más grande o al que lleve las dos tortolitas. Porque lo que debe hacer es hacerlo con un corazón dispuesto y un corazón agradecido. ¿Sí? Otra forma de la... Aquí cerramos el tema de la ofrenda Olá. Ahora vamos a mirar la ofrenda Minjá. ¿Qué es la ofrenda Minjá? Es lo que se conoce como la ofrenda de harina. ¿Mm? Entonces, sigue
esto es tomado de un Midrash, dice lo siguiente. Hashem dice: un judío rico debe ofrecer un animal como sacrificio de Olá. Uno que no está en condiciones de ofrecer un animal puede ofrecer un ave en su lugar. Y un judío que es demasiado pobre como para dar un ave puede en cambio traer aceite y harina al tabernáculo o al templo. Parte de la masa que se hace con estos ingredientes será quemada sobre el Mizbeach, o sea, sobre el altar. La ofrenda de harina recibía el nombre de minjá. La palabra minjá significa regalo. Aunque el regalo del pobre a Hashem cueste mucho menos que el animal o el ave del más rico, Hashem lo atesora, pues el Eterno sabe que el pobre podría haber utilizado ese aceite o esa harina para hornear un propio pan para poder subsistir, ¿cierto? Pero no lo hizo, lo llevó para donarlo, para ofrecérselo al Eterno. Podría hasta pasar hambre a causa de su ofrenda de harina como minjá. Así pues, Hashem dice: el Corban minjá es tan precioso para mí como si el pobre me hubiera ofrecido su propia vida sobre el altar. O sea, en esta ofrenda se ve que es lo más sencillo porque ya no hay nada más. Pero para el Eterno es como si esa persona que hizo ese sacrificio hubiera ofrendado su propia vida. Al igual que el sacrificio Olá, el sacrificio de holocausto, el minjá pertenece al grupo de korbanot que son los kodesh kodashim, es decir, los que son sagrados delante del Eterno. El Eterno desea que el pobre piense: aunque no tengo dinero para un korban animal, puedo traer un korban del tipo más sagrado. Por eso el Eterno puso la minjá entre los korbanot más sagrados. Tercero, la ofrenda de paz. Aquí vamos dando apenas un breve resumen de lo que correspondían, del significado de esto, que a veces uno entra a la parashá, lee los sacrificios y no entiende de qué se está hablando. Entonces la idea es eso, ir mirando a qué se refería cada uno. Entonces, tercero, Shelamín, ¿sí? Que viene de la raíz de Shalom y quiere decir que es una ofrenda de paz. Hasta ahora hemos examinado dos tipos de korbanot, el Olá y el minjá, ¿cierto? Y vamos a explicar de qué se trata la ofrenda de paz. ¿Cuándo ofrece un judío Shelamín? ¿Cuándo ofrece un judío, una persona, un sacrificio de paz? Cuando se siente dichoso y desea compartir un plato de carne con su familia y sus amigos. Pero también desea santificar la comida compartiéndola con el Eterno y con sus Kohanim. Esto es muy hermoso, ¿sí? Cuando un judío tenía éxito en sus negocios y así cerraba un negocio muy bueno, lo primero que hacía era llevar una ofrenda Shelamín para compartir con su familia, los más cercanos, con sus amigos, pero lo más esencial que había en el corazón de ese judío, de ese israelita, era compartir esa dicha de haber sido prosperado con el Eterno y con sus siervos. O sea que es muy buen principio. Si alguien ofrece Olá o minjá, no le está permitido comer ninguna porción del corbán. O sea, esos sacrificios eran totalmente consumidos en el Mizbeach. Mientras que al ofrecer esta ofrenda Shelamín, sí la podía comer y compartirla. De modo pues que puede ofrecer un buey o una vaca, un carnero o una oveja o una cabra como Korban Shelamín. El dueño trae el animal ahí al patio y apoya las dos manos sobre su cabeza, sobre la cabeza del animal, puesto que el Korban Shelamín no expía el pecado, sino que expresa alegría y gratitud a Hashem. El dueño del animal no pronuncia la confesión, ¿sí? En este sacrificio no se hace el bidui, ¿sí? Lo que explicamos que es la confesión de pecados. No. En cambio, agradece y ensalza al Eterno al tiempo que apoya las manos sobre la cabeza de ese animal. O sea, esa es una ofrenda de agradecimiento. El Cohen
toma de la sangre de este corbán y lo esparce con unas gotas sobre el altar. Luego, parte del animal es quemada sobre el Mizbeach, porque es la parte del sacrificio que le corresponde al Eterno. Una parte es entregada a los Kohanim y el resto es consumido por el dueño y su familia dentro de la ciudad de Jerusalén. Lo cierto es que no podían sacar tampoco el sacrificio de Jerusalén, sino que se lo tenían que comer allí. Una de las razones por las cuales este corbán recibe el nombre de Shelamim es porque trae alegría, trae shalom, es decir, paz a todos los que participaron en él. El dueño ha compartido su alegría con los Kohanim y él y su familia comen la mayor parte del corbán, puesto que el corbán es compartido por todos, hace que todos ellos vivan en paz y amistad. Y esto nos lleva a reflexionar, si queremos una aplicación para nuestra vida, lo que dice, creo que es en Proverbios, que es mejor un pedazo de pan en paz y no un manjar en medio de dificultades y de disensiones, de odios, nada de eso. Entonces es mejor, cuando estamos en la comunidad y podemos compartir un plato de comida, que lo hagamos en alegría, con shalom. Si estamos en nuestro hogar y compartamos la cena, eso debe hacerse en paz, porque es la forma como al Eterno le gusta que hagamos las cosas. Muy bien. Cuarto, la ofrenda hatat o ofrenda por el pecado. Y aquí vamos a mirar algo muy interesante, porque estamos diciendo por cuáles pecados fue que murió el rey. Y estamos tratando de desglosar esta pregunta. Hasta ahora la Torá consideró 3 korbanot. Entonces dijimos que el olá, minjá y shelamim. Estos eran traídos por el judío que deseaba hacer un regalo al Eterno. Ahora la Torá trata del corbán que el judío debe traer, o del israelita, porque estamos hablando de la época del desierto, debe traer por el pecado que cometió. Este corbán recibe el nombre de hatat. La palabra hatat se origina en la raíz het, que significa pecar. Este corbán debía ofrecerse por cierto tipo de pecado que un israelita, un judío, cometía por equivocación. ¿Qué significa pecar por equivocación? Esto puede ocurrir de 2 formas. Entonces, primera, la persona no conoce la halajá. Entonces vamos a explicar qué es la halajá. La halajá son una serie de normas, de leyes judías, de normas que se ha puesto para preservar el mandamiento. Entonces hay un mandamiento en la Torá y lo que se hace es que se le pone como un cerco de protección y se expiden ciertas leyes para que esa ley, ese mandamiento, no sea quebrantado. Entonces, si alguien no conoce esa ley, esa halajá, por ejemplo, cocina en Shabbat porque no sabe que está prohibido cocinar en Shabbat, entonces, ¿qué debía hacer? Llevar esa ofrenda. Segundo, la persona está equivocada respecto de los hechos. Por ejemplo, sabe que está prohibido cocinar en Shabbat, pero olvidó que hoy es Shabbat y cocinó en Shabbat. ¿Sí? Es otro ejemplo por lo cual se llevaba esta clase de ofrenda. En ambos casos, el judío dice simplemente que se equivocó. Sin embargo, en la Torá dice que cometió una falta, por lo tanto debe traer un korban hatat para que Hashem le perdone ese pecado. Quinta, ofrenda Ashan Geselot. Ashan Geselot, que es la ofrenda por la iniquidad. Además de hatat, la Torá nos enseña sobre otro corbán que se ofrece por cometer una falta, y es el Asham. Hay 6 razones por las cuales una persona debe traer Asham, es decir, esta clase de ofrenda, y 3 de ellas son mencionadas en nuestra parashá, en la de hoy. Entonces, primero, ofrenda de Asham por robar dinero. Entonces, si una persona roba un dinero, digamos que una persona le robó un dinero a otro y luego juró en falso en la Corte de Justicia, dice que no lo robó, pero luego se arrepiente y hace teshuva. O sea, ese ejemplo creo que está claro. Robó, lo acusan del robo,
Él jura delante de la Corte de Justicia que no lo robó. Sin embargo, después dice, no, yo sí lo robé. Y se arrepiente y quiere hacer teshuva, o sea, quiere volver al camino. Entonces, debe devolver el dinero que robó, más una multa equivalente a una quinta parte, es decir, el 20%, para todos los matemáticos que hay acá. Entonces, el 20% de eso que robó tenía que darlo. O sea, si se robó, por decir algo, 1.000 pesos, ¿cuánto tenía que devolver? 1.200, ¿cierto? Una quinta parte. Y aparte debía ofrecer un sacrificio llamado Ashan Geselot, es decir, la ofrenda de Ashan por robar dinero. Segunda situación por la cual se debe ofrecer este sacrificio. La ofrenda de Ashan por utilizar la propiedad del Bet HaMikdash. Está prohibido a los judíos, a un israelita, utilizar para su uso personal cualquier objeto que pertenezca al Bet HaMikdash. No puede tomar ninguna parte del corbán que debe ser quemado sobre el Mizbeach o que debe ser comido por los Kohanim. Tampoco puede emplear el dinero o los objetos pertenecientes al Bet HaMikdash, al tabernáculo en esa época y al templo cuando estaba en pie. Y si utiliza cualquier objeto de propiedad del Bet HaMikdash para sí, su pecado recibe el nombre de Meilá, uso indebido de lo que pertenece al Eterno. Para enmendar este pecado, debe devolver el objeto, pagar una multa equivalente a una quinta parte sobre el valor del objeto y luego ofrecer un sacrificio a Ashan que se denomina Ashan Meilot. Ashan Meilot. Muy bien. Es decir, Ashan, sacrificio por el uso indebido de lo que utilizo. Tercero, el Ashan de la incertidumbre. Un judío debe ofrecer un Ashan Talui. Así se denomina, Ashan Talui. En caso de pensar que cometió un cierto tipo de pecado, pero no está seguro de haberlo cometido realmente. Por ejemplo, comió carne que contenía grasa. Luego descubrió que la grasa podría haber sido grasa prohibida. Eso hace parte de todas las leyes de Kashrut, de lo que se puede o no se puede comer. El castigo por comer es karet, que es la muerte prematura, ¿cierto? La persona no está segura si la grasa que comió era prohibida o no. En ese caso, debe traer un Ashan Talui, es decir, una ofrenda por la incertidumbre. Pues retiene el castigo de Hashem hasta que la persona averigua si pecó. Si más tarde descubre que la grosura no era kosher, debe traer un korban hatat. Eso es lo que sucedía. El único animal que puede traer una persona como Hashem, que esta clase de sacrificios, es un carnero. El pecador lo lleva al Bet HaMikdash, o sea, al tabernáculo o al templo, coloca las manos sobre la cabeza del animal y confiesa su pecado. Este corbán pertenece al grupo de los Kodesh Kodashim, es decir, de los sacrificios más sagrados para el Eterno. Todo esto que acabo de leer fue tomado del pequeño Midrash Dice, de la editorial Benei Sholem. Si la quieren buscar, ahí lo van a encontrar. El pequeño Midrash Dice, de la editorial Benei Sholem. Muy bien. Entonces, podemos continuar. Como podemos ver, parece ser que por esta clase de pecados no murió el Mesías. ¿Cierto? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué podemos asegurarlo que no murió por los pecados? Porque el Eterno ya había previsto la cura para todas estas clases de pecados. ¿Cierto? O sea, por eso no murió él. Otra ceremonia a la que vamos a hacer referencia es al Yom Kippur, que eso lo vamos a ver más adelante cuando nos corresponde esa parashá con la ayuda del Eterno, y eso se encuentra en el libro de Levítico, Vaikra, capítulo 23, versículos 26 y 27. Cito, ¿qué dice? También habló el Eterno a Moshe diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación.
y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliarnos delante del Eterno nuestro Eloa. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es para vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes comenzando a los 9 días del mes 10º en la tarde, de tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Del mes noveno, no 10º y no 9. Ofrezco disculpas. Esta maravillosa fiesta que el Eterno nos dio para acercarnos a Él, y con una actitud de Teshuvá logra la expiación de nuestros pecados. Ahora bien, veamos otro punto muy importante. Perdón, yo tengo que salir de aquí. Creo que cometí un error gravísimo acá. Levítico 23-26, que leí mal. 23, 26, 27. El mes séptimo. Discúlpeme por favor el lapsus, pero es mejor parar un momento y aclarar. No es ni el mes 10º ni el mes 9, sino el mes séptimo. Mes séptimo. Entonces ahora sí puedo continuar. Muy bien. Esta maravillosa fiesta que el Eterno nos dio para acercarnos a Él y con una actitud de Teshuvá logra la expiación de nuestros pecados, ¿cierto? Ahora bien, veamos otro punto importante. El Eterno voy a detener un momentico en lo que pasa en Yom Kippur, porque si ya tenemos las ofrendas que aparecen en Vayikra, ¿cierto? Y que dijimos que por esos pecados no murió el rey. Y ahora miramos que aparece un día que es el día de Yom Kippur, en el cual se perdonan los pecados de toda la nación de Israel, no individuales, sino de toda la razón, de toda la nación. Y podemos asegurar que por esos pecados que en Yom Kippur, que en ese día de expiación, se expían, tampoco fueron por los cuales el rebe murió. ¿Por qué? Porque estos pecados que están en Yom Kippur, que expía Yom Kippur, son por los pecados que el hombre ha cometido delante del Eterno como nación, ¿sí? No los pecados que han cometido del hombre contra el hombre, porque esos, antes de estar en esa celebración, antes de esa fiesta, debemos estar a paz y debemos estar a cuentas con nuestro prójimo. Es decir, que por esos pecados tampoco murió el rey. Ahora bien, miremos algo que también aparece con respecto a los sacrificios, y esto lo encontramos en el libro de Números, versículos 28, capítulo 28, versículos 3 y 4, que es lo que se conoce como el Korban Tamid. ¿Qué es el Korban Tamid? Es la ofrenda continua. Entonces vamos a ver qué dice. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida, y esto lo hacemos lo rezamos todas las mañanas en el Shaharit. Dice, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Eterno, 2 corderos sin tacha de 1 año. Cada día será el holocausto continuo. Un cordero lo ofrecerás por la mañana y el otro lo ofrecerás a la tarde. 2 corderos por día. ¿Qué dice al respecto los sabios? El cordero que se ofrecía en la mañana cubría los pecados que se hubieran cometido en la noche. ¿Sí? Y el cordero que se ofrecía en la tarde cubría los pecados que se hubiesen cometido durante el día. Así, el mismo Musaf cubría cualquier pecado que se hubiera cometido en Shabbat. Recuerden que en Shabbat hacemos el Musaf, que es el añadido, o sea, un rezo añadido, un rezo adicional al rezo de Shaharit. Pregunta.
Después de la muerte de Yeshua, ¿estos sacrificios fueron abolidos? No. No, porque el templo seguía. El templo seguía en pie y los sacrificios se seguían haciendo. Muy bien. En el pasaje de Geburot, que es el nombre que corresponde a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, versículo 1, dice: Kefa y Johanán, es decir, Pedro y Juan, subían juntos al templo a la hora novena. ¿Sí? ¿Cuál era la hora novena? Más o menos las 3 de la tarde. Esa era la hora de la oración. ¿De cuál oración? Lo que hoy conocemos regularmente como Minja. Subieron a la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, que se hacían sacrificios. Veamos otro ejemplo que también lo vamos a encontrar en Geburot, Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 23 al 26. Dice: Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Había 4 personas, 4 varones que tenían que cumplir un voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó. De lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Pero en cuanto a los gentiles, o sea, a los no judíos que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Shaul, es decir, el apóstol Pablo, como se le conoce, tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Qué nos dice este pasaje último? Muy sencillo. Nos habla de 4 varones que habían hecho un voto de nazareato. Y para cuando se cumplía el voto, que era, ¿cuál era el voto? No se podían cortar el cabello, no podían beber vino ni sidra, y no podían comer miel, no podían hacer varias cosas durante un tiempo determinado. Parece que Rab Shaul en uno de sus viajes también estaba haciendo ese voto, y cuando llega a Jerusalén, él, que ya se habían levantado muchas difamaciones en contra de Pablo y habían dicho que él estaba quebrantando la Torá, el Beit Din, la Corte de Justicia de Jerusalén, de los Netzaritas de Jerusalén, le dicen: hay 4 personas más que también van a hacer el voto del nazareato, ya cumplieron con su voto, hay que ir al templo a hacer los sacrificios. Entonces vaya con ellos, rasúrese, compre lo que es necesario, que era llevar ofrendas de cordero, y haga el voto junto con ellos, para que las demás personas vean que no es cierto lo que dicen de usted, ¿cierto? Pero a los que no son judíos no les está permitido hacerlo. ¿Ya? Entonces se diferenció muy bien el tema. Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir estos 2 pasajes? Que no se dejaron de realizar los sacrificios por parte de los Talmidim de Yeshua, es decir, de los estudiantes, de los discípulos del Rebbe, sino que los cumplieron mientras el templo estuvo en pie. Muy bien. Ahora vamos a mirar otro tipo de pecados. En Números, Bamidbar, capítulo 15, versículos 30 al 36, se nos dice: Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Eterno, esta persona será cortada en medio de su pueblo. Muy tremendo esto. O sea, una persona que es soberbia. O sea, que hay que tener cuidado con la soberbia. Por cuanto tuvo en poco la palabra del Eterno y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esta persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que la hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Cuando se habla de toda la congregación, se está hablando
de la Corte de Justicia, de los ancianos, que eran los que representaban toda la congregación. No es que lo hayan puesto delante de 2 millones de personas, sino delante de los jueces, de los que lo representaban. Y lo pusieron en la cárcel, porque no se había declarado qué se debía hacer con esta persona. El Eterno dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, lo apedrearon y murió como el Eterno mandó a Moisés. En este pasaje empezamos a tener unas luces, o empezamos a vislumbrar algo sobre algunos pecados para los que no había ningún sacrificio que los cubriera. Ya hemos estudiado varios que simplemente con llevar el sacrificio eran perdonados, pero ya nos damos cuenta que no hay tal sacrificio. Analicemos un poco esto. El versículo 30 nos dice: mas la persona que hiciera algo con soberbia. Entonces vamos a buscar en el diccionario qué significa soberbia. Y eso significa sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante y despreciativo hacia ellos. ¿Qué fue lo que hizo aquel hombre que dice la Torá que actuó con soberbia? Solamente pensó en su corazón: voy a tomar unos leños y ya, voy a hacerlo. Punto. ¿Es el Eterno un Eloa severo que solo por esta falta mandó a apedrear a esta persona? Entonces vamos a los versículos 28 y 29 del mismo capítulo que estamos estudiando y nos va a dar una respuesta. Dice: y el sacerdote era expresión por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante del Eterno, la reconciliará y será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. ¿Qué es hacer algo por yerro? Es hacer algo por equivocación, ¿cierto? Es decir, esta persona que nos está relatando la Torá, que profanó el Shabbat, se rebeló, actuó con soberbia sobre lo que el Eterno había mandado. Pensó en su corazón que estaba por encima de sus autoridades y menospreció el mandato divino. O sea, le importó 5. Dijo: como soy yo, pues yo me mando solito, cojo los maderos, enciendo candela porque soy yo. Punto. Necesito prender fuego, entonces lo voy a hacer porque yo soy yo. Así actúa una persona soberbia. Esto nos enseña que la soberbia nos corta de la presencia divina. Cuando nos creemos más espirituales que los demás y tenemos en poca honra a nuestras autoridades, tanto en nuestra casa como en nuestra comunidad, como en nuestro país, como en nuestra ciudad, ¿sí? Hay que tener sabiduría y no podemos dejar que la soberbia se enseñoree de nosotros, porque finalmente la paga por ese pecado es caret, es muerte, ¿cierto? Muy bien. Vemos más adelante otro caso de soberbia y de rebelión, que fue el caso de Korah, de su familia y sus seguidores, en donde la paga de su pecado fue la muerte. No hubo redención para ellos. El anterior ejemplo nos enseña que había cierta clase de pecados para los cuales no había una expiación, ni siquiera en Yom Kippur. Estos pecados, esta clase de pecados en hebreo, por eso es muy interesante uno ver en hebreo qué significa esa palabra. Y esta palabra se llama feshá. Esa clase de pecado se llama feshá, ¿cierto? En plural la encontramos como feshaín. Y es una clase de pecados. No todos los pecados son de ese tipo. Eso es muy interesante para que lo tengamos en cuenta. Su significado de esa clase de pecado que se llama feshá es rebelión, prevaricación y transgresión. Su consecuencia es la destrucción del alma, y para tal no hay cómo reparar el daño legal. Cuando se comete esa clase de pecados,
no hay redención para el alma. Por lo menos en la ley de Moshe, en la Torá, no hay un tipo de sacrificio que expíe esa clase de pecado. ¿Qué clase de pecado? Pecado tipo Fechaín. Muy bien. Pero vuelve la pregunta. Si el Eterno, si Hashem reparó de antemano estos medios para el perdón de pecados, ¿por qué murió nuestro Adón? ¿Por qué murió el rey? Vamos a mirar en este pasaje que les voy a citar a continuación algo muy interesante, y es la promesa dada por el Eterno en Sinaí, y lo encontramos en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 34, versículos 6 y 7, y también lo citamos en las mañanas cuando hacemos nuestro rezo, nuestro shaharit. Dice así: Adonai, Adonai, Eloa misericordioso y clemente, tardo en la ira, magnánimo en la benevolencia y la verdad. Mantiene la benevolencia para miles de generaciones, perdona la iniquidad y la rebeldía y el error. Pero absolver del todo no absuelve. Hace recordar la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso es lo que dice el pasaje. Ese pasaje lo tomé de la Torá comentada de Marcos Edel. Miremos lo que dice la Reina Valera, que es la que casi todo el mundo tiene en sus casas. Dice así: y pasando Adonai por delante de él, proclamó Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En estas dos versiones que acabo de leer encontramos que hay cosas similares, pero no hay algo que sea totalmente distintivo, ¿cierto? Sino que pareciera que se le dijera al pecado de tres formas diferentes: iniquidad, rebelión y pecado, ¿cierto? O iniquidad, rebeldía y error. Para la persona que lee así normalmente, asimila esto como sinónimos de pecado, mas no como clases de pecado. En hebreo nos encontramos algo muy interesante. Dice: Vayabor Adonai al Panav Vaikra, Adonai Adonai el Rahun, Behanun Erech, Apayin, Berajesed, Behemet, Noxerjesed, La Alafin, Noseabon, Bafeshá. Bafeshá. ¿De cuáles pecados dijimos que no tenían redención? Los Feshá, o los que se llaman Fechaín. Entonces acá nos habla claramente: Bafeshá, Bejatá, Benaqué. Miremos con detenimiento que se trata de los 13 atributos de Hashem, y observemos los atributos 10, 11, 12 y 13. En hebreo: Noseabon, Bafeshá, Bejatá, Benaqué. Eso es lo que dice en hebreo. Y hay algo más interesante que encontramos aquí, y es que dice en la primera versión de Marcos Ederi: pero absolver del todo no absuelve. Estamos mirando los 13 atributos de misericordia con la cual nos acercamos todos los días delante del Eterno en nuestro rezo, pero dice: pero absolver del todo no absuelve. Parece una contradicción. ¿Cómo es que el Eterno dice que perdona todos los pecados, pero que no absuelve del todo? Entonces aquí hay un misterio, y aquí hay algo muy interesante. Isaías capítulo 27 versículo 9. Isaías 27, 9. Recuerden volver a escuchar la enseñanza, y van a encontrar todas las citas que estoy dando, que es muy interesante. Isaías dice lo siguiente: de esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob. Importante tener en cuenta esa palabra, iniquidad. Y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. En este pasaje vemos una promesa de perdón de pecados. ¿Pero de qué pecados? ¿De qué clase? Vemos el siguiente detalle:
se nos dice en la versión Reina Valera la iniquidad. ¿Sí? O sea, si tomamos ese pasaje en la Reina Valera, nos va a hablar que que ese pecado de iniquidad es una promesa de que ese va a ser perdonado. Pero cuando vamos al texto hebreo, dice, permítame, yo miro acá. Bueno, nos habla de la iniquidad, no encuentro aquí el pasaje exacto. Isaías, otra cita, Isaías 59:20 dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de iniquidad en Jacob, dice Adonai. Encontramos nuevamente el término iniquidad, pero en el hebreo leemos así, Ubalet Sion Goel, Ulshabe Fesha e Jacob Neun Adonai. O sea, otra vez vuelve a repetir el término que hablamos, Fesha. ¿Sí? Miremos bien, lo que en la versión castellana habla de iniquidad, en hebreo nos dice qué clase de iniquidad es. Y es Fesha o Feshain. Pecados que traen como consecuencia Karet, es decir, la muerte total, irremisible, espiritual, para el cual no hay sacrificio por la ley de Moisés. Entonces podemos juntar esas dos ideas. Primero, los pecados Abón, Hatá y Asham, ¿cierto? Los cuales ya vimos cuando empezamos a explicar los sacrificios que se hacían en el templo, se resuelven por medio de los sacrificios que fueron ordenados en la Torá de Moshe, según lo estudiamos al principio de esta enseñanza, de esta paracha. Segundo, los sacrificios de tipo Fesha, es decir, de iniquidad, solamente se pueden resolver por decreto del Eterno. No hay sacrificio levítico para él. Entonces, ¿cómo vamos a conciliar este problema que nos presenta las Escrituras? Que nos presenta esta parashá. La teología cristiana afirma que con el sacrificio del Mesías, la Torá, los sacrificios, el orden aarónico, es decir, los sacerdotes, el servicio en el templo, pierden total vigencia. Pero esta afirmación contradice todo lo que está en la Torá, pues el sacrificio de Yeshua no anula la Torá. ¿Qué dijo el rey? No he venido a abrogar, a romper la ley. Todo lo contrario. ¿A qué vine? A cumplirla. Es decir, que el rey no vino a destruir nada, vino a complementar la Torá, a cumplirla. Eso es lo primero. Veamos, en la cita de Isaías 59:20 se nos promete un Goel. ¿Qué es un Goel? Un Goel, para las personas que están iniciando en estos caminos, es una persona humana, un redentor. Es decir, un Goel no es un animal, no es un mineral, no es un cereal. Un Goel es una persona, es un ser humano, una persona con una función especial de redención. Como por ejemplo el caso de Booz en el libro de Ruth. Un Goel, según la escritura, es el redentor y debe cumplir algunos requisitos. Entonces, para entender eso, tenemos que ir a Vaikra, el libro de Levítico. Como les dije, este libro de Levítico nos va a mostrar muchísimas cosas, es muy rico. Y encontramos en el capítulo 25, versículos 25 y 26 lo siguiente. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará todo lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Esas son las características que nos da la Torá de un redentor. Ahora, vamos a tratar de hacerlo que la gente lo entienda. Entonces, ¿cuáles son las características del redentor? Recuerden, redentor en hebreo, ¿cómo se dice? Goel. Goel. Muy bien. Entonces, el Goel debe ser un pariente cercano. Es lo primero que tenemos que ver. No puede ser un amigo, tiene que ser
un pariente cercano. Segundo, debe tener los medios, es decir, una persona que tenga la capacidad de redimir al que está en una situación de pobreza o de secuestro, lo que sea. Es decir, que debe tener los medios para redimir. Debía no tener necesidad económica, ni él mismo necesitar redención. O sea, tiene que ser una persona libre, que pueda redimir. Es decir, si a manera de ejemplo, si hay dos personas secuestradas, dos hermanos secuestrados, el cielo nos libre de estas situaciones, pero que todos los días lo vivimos en nuestro país y en el mundo entero. Si hay dos personas, por millonarias que sean, si están secuestrados, ninguno puede ser redentor uno del otro, porque no tiene la libertad ni los recursos propios de su mano para hacer la redención. Entonces esa persona no calificaría como redentor. Entonces esa persona, el redentor, tiene que tener no debe tener una necesidad económica, ni él mismo necesitar ser redimido. Tercero, debía estar dispuesto a redimir, a hacerlo sin quejas o por obligación. Es que me toca hacerlo. No, tenía que hacerlo de corazón, por su propia voluntad. Y cuarto, la redención se completaba cuando se pagaba la totalidad de la obligación, no antes. Entonces decía, bueno, yo voy a redimir a esta persona a cuotas. No, no funciona. O sea, para que se completara la redención, no tenía que haber quedado ninguna deuda pendiente. Todo tenía que ser saldado. De esta manera, nuestro Adón, Yeshua, cumple con esos requisitos para ser un Goel. Primero, él es nuestro pariente más cercano. Segundo, en Efesios capítulo 1 versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces preguntamos, ¿tiene las características de un Goel? Definitivamente sí. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y cuarto, en 1 Corintios 7:23 se nos dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavo de los hombres. ¿Por cuál precio? Por precio de sangre. Es decir, que estas son las características que nos muestran que nuestro Rebe sí es nuestro Goel, nuestro Redentor. Vamos a terminar con lo siguiente. Cuando estaba realizando este estudio, encontré una pregunta que realizaba una dama a su rabino en una página judía. Más adelante les voy a dar la cita de donde la tomé. Y es muy interesante ver cómo el judaísmo ortodoxo, que no cree en el Rebe, ven esta situación de la redención de los pecados. La pregunta fue, primero, ¿hay reparación, en hebreo tikkun, para los pecados que según la Torá son considerados karet? Una pregunta muy interesante de una mujer judía, no creyente en el Mesías Yeshua, que empieza a preguntar qué pasa con esos pecados, como por ejemplo el adulterio, el asesinato, la soberbia, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para repararlo? Segunda pregunta que hace la dama. Si actualmente existe la posibilidad de reparar dichos pecados, ¿cuál sería el camino a seguir? Entonces, el rabino que responde le dice lo siguiente. Primero, digamos qué es karet. Entonces vamos a mirar en nuestro pueblo, en el judaísmo, a qué se le llama karet o a qué se le conoce como karet. Entonces lo primero que dice es que es la retribución divina, algunos dirán el castigo, por determinados actos negativos, pecados, que hacen que la persona al morir en este mundo muera definitivamente, como los animales, sin gozar de la fuente de la vida del más allá.
Segundo, otros eruditos opinan que Caret es la muerte por mano de Dios cuando no era aún el momento de morir, ¿cierto? Algunos sabios anotan que este castigo se produce antes de los 50 años. Y es por eso que muchos conocedores celebran con gran pompa y mucha alegría cumplir 50 años. Porque dicen, bueno, no fui merecedor de Caret, de esa muerte prematura. Otros eruditos opinan que Caret es el morir sin hijos. Por ejemplo, lo dice Rashi en el Tratado Shabbat 25b. Por último, están los que consideran que el concepto Caret es quedar apartado o segregado de su pueblo. Es una muerte social a partir de una mácula espiritual. Una mácula es una mancha, es algo que como que lo señala. En esta línea, y para establecer clara diferencia con el Jerem, que es la excomunión, en el pensamiento cabalístico se explica en realidad que es un exilio del alma, ya que no percibe gozo con el contacto con la luz de lo alto. Esto significa que puede estar físicamente junto a otros judíos e incluso en las actividades plenas de espiritualidad, pero el que padece Caret es insensible al sacro influjo. Su sede espiritual está mustia y se redirige hacia actividades espiritualmente negativas o hacia el abismo del consumismo materialista. Es decir, una persona, según estos eruditos, que tiene ese caret, esa sentencia, es una persona que puede ir a la sinagoga, estar en el Shaharit, participar de la clase de Torah, hacer Kiddush, celebrar Yom Kippur, celebrar todas las fiestas y estar metido en todo, pero su oración no sube del techo y se siente vacío. Entonces, esa es una señal, según los eruditos, de que esa persona cometió un pecado que es pasible de caret, de muerte espiritual. Obviamente que su yo esencial reconoce la falacia en la que está viviendo y se sumerge cada vez más en la miseria espiritual, en la angustia más profunda que tiende a ser acallada con todo tipo de excusas. Entonces ya esa persona se mete a drogas, poder para poder saciar su necesidad, religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Estas divergencias de opiniones las podemos comprender a la luz de reconocer que existen diversos tipos de acciones que provocan la retribución de Caret, siendo entonces todos estos castigos mencionados aplicables de acuerdo a la severidad del acto negativo. Recordemos, continúa la respuesta del rabino, que todos los pecados son ataques contra nuestro nefesh, o sea, nuestra alma, y que estas lesiones perjudican también nuestro ruach, o nuestro ánimo. Por tanto, las retribuciones divinas son rectificadoras de nuestro sistema espiritual y del equilibrio quebrado por el acto negativo. Sea cual efectivamente el castigo divino, sin dudas es una retribución muy dura, y es difícil para el pecador percatarse de la gravedad, ya que no lo juzga tribunales terrenales que le quiten severidad al castigo divino, ni le señalan judicialmente su mal para darse cuenta de su error de vida y así enmendarse. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando una persona comete un pecado de tipo caret, el juicio a esa persona no lo hacen las autoridades terrenales, no lo hace un Beidín, no lo hace una corte de justicia, sino que es el tribunal celestial el que emite el juicio a esa persona. Esto es lo delicado del caret, de la muerte espiritual. Ahora, continúa el rabino diciéndole a la señora que hizo la pregunta: ahora responderé a sus dos preguntas con una sola respuesta. Vamos a ver qué dice. La teshuvá, el arrepentimiento auténtico y completo, borra totalmente y en forma inmediata todas las transgresiones. Pero, si transgredió algún precepto cuya pena es caret, es perdonado solamente
si hace Teshuvá y expía en Yom Kippur y completa estos dos con sufrimientos. O sea, muy interesante lo que plantean. Pero si profanó el nombre divino, no alcanzan los tres requisitos anteriores, sino solo al morir. El sufrimiento de la muerte expía su pecado. Pero si murió sin cumplir con la Teshuvá o el resto de las condiciones de Yom Kippur y sufrimientos, no es perdonado. En resumen, la persona, si se arrepiente sinceramente, completando el proceso de la Teshuvá respecto al pecado cometido que merece Caret, recibe del tribunal celestial la redención por su pecado y la absolución del mal que alojó en su alma, pero expía solamente luego de haber derramado su alma ante el Eterno en Yom Kippur y de haber padecido vicisitudes en su vida, sean estas de índole moral o material. Termina el rabino diciendo: si le quedan dudas, hágalas saber, tomado de la página serjudío.com. Entonces, pues yo sí realmente quedé con bastantes dudas, pero no hice las preguntas en esta página. Porque es muy interesante lo que dicen, pero se quedan en la Teshuvá, en la Tefilá y en la Sedaka, que es el arrepentimiento, la oración y hacer obras de beneficencia, buenas obras o dar para dar dinero para las necesidades de los más pobres. Cuando nosotros celebramos en nuestra línea Netzarita Yom Kippur, se nos enseña lo siguiente. Como es evidente, Maimónides presenta dos ideas interesantes. Con esto voy a terminar. Voy largo el capítulo de hoy, pero vale la pena. Como es evidente, Maimónides presenta dos ideas interesantes. Primero, que la ausencia del templo nos fuerza a considerar que el arrepentimiento exigido para Yom Kippur ya no es visto como un requisito de expiación, sino como una fuente de expiación. Segundo, que el mismo día de expiación, es decir, el día de Yom Kippur, ese día cronológico, más los sacrificios y el protocolo exigido al Kohen Gadol, es fuente de expiación. En otras palabras, que las 24 horas que dura el día de Yom Kippur, el 10º día del mes séptimo de cada año bíblico, es en sí mismo un medio por el cual la expiación puede ser obtenida. Eso es lo que se piensa en el judaísmo tradicional. Si juntamos ambas ideas, el arrepentimiento y el día, entonces lo que prometía Yom Kippur con todo el ceremonial realizado por el Kohen Gadol, por el sumo sacerdote, que incluía el uso de 2 machos cabríos, uno para presentarlo ante el Señor detrás del velo y otro para ser enviado por Azazel en el desierto, son exigencias suficientes para obtenerlo y consecuentemente podemos prescindir de las exigencias de la ofrenda de pecado exigida en la ley de Moisés. Por lo tanto, la falta de templo y la ausencia del servicio del Kohen Gadol, juntamente con la ofrenda por el pecado relacionada con Yom Kippur, no impide para nada recibir los beneficios prometidos en esta festividad. Esto es extraordinariamente interesante, especialmente cuando reconocemos que proviene de uno que afirma en el 9º de sus 13 principios de fe, que todos los días confesamos, al final del rezo de Shaharit, que dice: no será ni un ápice modificada, ni cambiada por otra, ni Dios revelará otra Torah. Es decir, si no se puede cambiar ni un ápice la Torah, el planteamiento que hacen estos judíos rabínicos la están cambiando. ¿Por qué? Porque no se puede decir que el día Yom Kippur expía esa clase de pecados. En ninguna parte de la Torah lo dice. Entonces no podemos tomar eso como cierto. Y más de alguien que dice que la Torah no puede ser cambiada en nada. Si esto es así, nos preguntamos, ¿cómo vamos a decir entonces que sin templo, sin sacrificios y sin Kohen Gadol
o sea, sin sumo sacerdote, que ofrezca dichos sacrificios, según la ley de Dios, que no puede ser ni en ápice cambiada por otra, puede haber expiación y purificación, prescindiendo precisamente de todo el protocolo y ceremonial establecido y demandado por la Torá misma. Por otro lado, si podemos encontrar la explicación y el perdón sin nada de lo exigido por la ley de Moisés en relacionado con la ofrenda de sacrificios exigidos en Yom Kippur, diciendo que el mismo día de Yom Kippur expía el pecado de todos los que se arrepienten, ¿por qué tanto Maimónides como Akiva, como todos los rabinos y como encontramos en el libro de oraciones, claman todos los días para que el templo sea prontamente reconstruido? Leemos en el Sidur todos los días: y reconstruye prontamente en nuestros días el santo templo, para que podamos ofrecer delante de ti la ofrenda que expiará por nosotros, como nos prescribiste en tu Torah por medio de tu siervo Moshe. Esto es una contradicción, porque si decimos que son las oraciones, que es el arrepentimiento y las buenas obras lo que nos expía de todo pecado, y que el mismo día de Yom Kippur es el que va a expiarnos de todos los pecados, incluyendo los de Karet, es una contradicción estar rogando al Eterno para que sea levantado otra vez el templo y poder hacer los sacrificios que sí están prescritos en la Torá de Moshe. Si, como afirma Maimónides, el arrepentimiento y el día mismo de expiación son suficientes, sin templo, sin sumo sacerdote, sin ofrendas, ¿por qué entonces suplicar al Eterno cada día por la restauración de la ofrenda que expiará por nosotros? Según todos los días lo leemos. El Eterno dice en su Torá que para la expiación del pecado tiene que haber una ofrenda por el pecado. Eso es lo que dice, sin la cual no habrá remisión de pecado. Maimónides dice que esa ofrenda ya no es necesaria, porque el arrepentimiento y el mismo día de expiación son ahora la fuente de expiación segura para Israel. Preguntamos, ¿es segura? ¿Expiación sin ofrenda por la expiación? Declarar que se puede hacer expiación sin una ofrenda es alterar la Torá del Eterno. Un asunto que el propio Maimónides afirma que no se puede cambiar. No será ni un ápice modificada ni cambiada por otra. En Hebreos capítulo 10 versículo 1 al 20 se nos dice: porque la ley, la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, es decir, todo lo que está en la escritura, como lo estudiamos hace 8 días, el Mishkan, el tabernáculo, es una sombra de lo que está por venir. El Cohen Agadol es una sombra de aquel que está todos los días ministrando delante del Eterno. Todo lo que sucede en la tierra es una sombra de lo que sucede en el cielo. Y así nos dice Hebreos: porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué nos está diciendo el escritor de Hebreos? Por más que llevemos sacrificios todos los días, y los sacrificios que se ofrecen en Yom Kippur una vez al año, no nos hacen perfectos. De manera que cesarían de ofrecer, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, ya no tendrían más conciencia de pecado. Es decir, si estos sacrificios que se presentan en el templo, al presentarlos nos hicieran perfectos, pues no habría ni la ofrenda continua, no se haría el sacrificio Hatá, no se haría el sacrificio Hasham, no se haría el Olá, nada, porque ya pues se ofrecerían, o sea, con una vez que se hubiera hecho Yom Kippur, pues ya nos habríamos hecho perfectos y no tendríamos necesidad de más sacrificios. Pero en estos sacrificios cada año se hace la memoria de los pecados, por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Eloa,
para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la Torá, y diciendo luego: he aquí vengo, oh Eloa, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Continúo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach. Y aquí es donde estamos respondiendo la pregunta: ¿por cuáles pecados? En esta voluntad, es decir, en lo que dijo el salmista, hacer tu voluntad. He aquí vengo, Eloa, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Entonces dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecha una vez para siempre. El sacrificio, el corbán ofrecido por el Rebe, fue hecho una vez y para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Todos los días la ofrenda continua, en la mañana y en la tarde, la mañana y en la tarde. Llegó un israelita, lleva su ofrenda, realiza todo los mismos día tras día. Que nunca pueden quitar los pecados. Pero el Mesías, Yeshua, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Eterno. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua el mismo Ruach HaKodesh, el mismo Espíritu de Santidad. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por medio de la sangre del Rebe de Yeshua Mashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un Cohen Agadol, un gran sacerdote, un sumo sacerdote, sobre la casa de Eloa, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mis amados, recordemos lo que dice el Eterno por medio de Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 y 22. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, se pregunta el Eterno. Dice el Eterno al Señor: no, si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión, como con las que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello vivirá, por ello morirá. Cierro con esto. Queridos hermanos, tengamos muy presente que con sangre fuimos comprados, y que gracias al Eterno y su misericordia infinita nos envió a un Goel, es decir, a un Redentor, probado en todo pero sin pecado, que podemos entrar todos los días delante de Él, delante del Eterno, por los méritos del Mesías, que debemos andar en su camino y en su justicia, que nos ha bendecido el Eterno
al entender el gran misterio de la salvación y el perdón de los pecados. Por tanto, no olvidemos que nos recomienda en el Código Real, en Hebreos 10, 26 al 31, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torá de Moshe, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Eterno. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mis hermanos, como respuesta a por cuáles pecados murió el rey, podemos decir que murió por esa clase de pecados tipo Feshaim, al cual el servicio levítico ni el sacerdocio levítico podía reparar, pero que solamente por la muerte de nuestro rey, su sacrificio una vez y para siempre, podemos vivir confiados sin olvidar que si pecamos voluntariamente y pisoteamos la sangre de ese corbán, ya no tenemos más. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. El Eterno les bendiga. Con la ayuda del Eterno nos veremos dentro de 8 días. Los queremos mucho. Bendiciones. Shalom.